Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los 3 ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Muchas gracias, hermano Joalmo, el hermano Jesse, y saludos al pastor de la Iglesia Adventista Fidelidad, que se han organizado para realizar esta campaña, para poder llevar la palabra de Dios a cuantos podamos. Es una alegría para mí compartir con ustedes ya este tercer mensaje de esta semana especial que estamos teniendo, y hoy miércoles continuaremos lo que nos faltó de ayer un poco, si acaso ustedes se acuerdan, de estos acontecimientos finales, pero que están en otros libros de la Biblia, no solamente en Apocalipsis y en el libro de Daniel, que son los libros más conocidos. Y vimos cómo en Jeremías se nos presentaba el tiempo de angustia de Jacob, que va a venir sobre este pueblo en los eventos previos antes de la segunda venida de Jesús. Y vamos a iniciar nuevamente este día retomando al profeta Jeremías en el capítulo 4 y versículo 22, que dice así, Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no supieron. Terribles palabras las que menciona ahí el profeta. ¿Será que está describiendo este tiempo actual también? O sea, siempre los eventos, aunque tuvieron un cumplimiento presente en el momento del profeta, de la vivencia del apóstol o del pastor que escribió esto, entonces siempre tienen un doble cumplimiento. Y ahí menciona que este pueblo es necio, que no conocen a Dios realmente, hijos ignorantes y que no son entendidos, pero sí saben hacer el mal. Y en ese contexto, el profeta, vamos a ver la primera diapositiva, menciona lo siguiente en el verso 23, pero vamos a pasar al PowerPoint, donde dice, miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Verso 24, miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. El profeta, como dijimos ayer, está mirando ese tiempo donde la tierra va a quedar desolada. Esos 1000 años que tenemos en la teología adventista. O sea, viene Jesús, pasan 1000 años y se produce la tercera venida, el tercer regreso de Jesús a esta tierra. Y ahí encontramos en este profeta Jeremías lo mismo que estábamos mencionando antes, eventos finales, como el tiempo de angustia de Jacob. Este profeta está viendo la tierra en el futuro, que queda asolada, y los cielos quedan, y no había en ellos luz, dice. Entonces, mis hermanos, estos libros que estamos estudiando tienen que ver con un objetivo para el tiempo del profeta, pero también un objetivo mayor, porque Dios está escribiendo en estos momentos cómo Él redime y neutraliza el pecado de estos 6000 años de desobediencia. Todos los ángeles están mirando lo que pasa en esta oveja negra
en este planeta que está en rebelión en el universo contra Dios. Y entonces Dios está desarrollando un plan para eliminar el pecado completamente. Y en cada frase, en cada escritura, en cada símbolo o acontecimiento que menciona la palabra de Dios, no lo miren ustedes como, era para David o era para Moisés. No, no, Dios el Señor está escribiendo la redención de la raza humana. Entonces los eventos vamos a verlos hoy día, su cumplimiento a través de este estudio escatológico como estamos llevando esta semana, y mencionamos entonces al profeta Jeremías el día anterior. Y también mencionamos en los sucesos que habían en la reina Esther, como la Iglesia Católica ve en este pequeño pueblo que guarda los mandamientos de Dios, ve a un Mardoqueo rebelde que no le hace caso a los poderes globales, como va a suceder también. Y vimos que el decreto de muerte que se daba ahí en la reina Esther, en los tiempos de la reina Esther, refleja ese decreto de muerte que va a suceder ahora, pero en nuestros días. O sea, estamos viéndolo en Jeremías, estamos viéndolo en Esther, y vamos a seguir viendo distintos acontecimientos. Y vimos cómo era ese día 13 tan importante que usan las fuerzas del mal, porque aparecía el día 13 de Adar este decreto de muerte. Lo vimos en el billete de $1. Vimos los poderosos de la tierra. Vimos cómo el Papa Francisco I, el Papa jesuita, inició su pontificado el 2013. Hizo grandes cosas como ir al Congreso de Estados Unidos, cuando antiguamente ese país era protestante, pero ahora como ha resurgido el poder papal y sabemos que a través del poder legislativo es entonces cuando habla este cordero que habla como dragón. Y entonces habíamos dicho de que Amán, el enemigo del pueblo de Dios, había hecho una horca para matar, para eliminar también a Mardoqueo, junto con el decreto de muerte. Pero ¿qué pasó? Las cosas se dieron vueltas y él mismo cayó en la trampa que él le tenía al pueblo de Dios. Esto lo comentamos porque eso también se va a repetir ahora como evento final, pero en nuestros días. Vamos al libro de Esther entonces, en el capítulo 7, en la siguiente diapositiva, donde menciona este acontecimiento. En Esther capítulo 7, verso 10. Dice así: colgaron pues a Amán en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Ahí estamos lo que yo estaba comentando. Saquemos la diapositiva nomás. Y entonces encontramos de que en la palabra de Dios, mis hermanos, en distintas partes encontramos hechos que siempre se van a repetir y que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso va a ser así. Desde el momento que sale de la boca de Dios, ya es un mandamiento, es un escrito está, y no hay vuelta. Así va a ser, mis hermanos. Y entonces, esto de que Amán haya muerto en la misma horca que le había preparado para otro, lo encontramos, escuche bien, en el libro de Salmos. Vean, por favor, en el capítulo 7 vamos a darnos cuenta que ya estaba escrito, pero no en Apocalipsis, no en Daniel, sino que en el libro de los Salmos, este acontecimiento. Dice Salmos 7, versos 14 y 16. Está en la diapositiva. Si lo ponemos, seguimos con nuestra diapositiva. Y dice ahí en Salmo 7, no, la anterior a esa. Nos pasamos ahí. No, nos pasamos varias. Era la segunda diapositiva, me parece que era, o la tercera. Sí, la tercera. Era la tercera diapositiva. Dice así: he aquí, noten por favor, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Y mire lo que dice: su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Ahí estaba lo que le aconteció a Amán, donde mencionaba de que
en la horca que él estaba haciendo para otro, él mismo cayó. Y aquí los Salmos presenta que dice que pozo acabado, lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo, caerá. Ahí se cumplió nuevamente la palabra del Señor, algo maravilloso, mis hermanos, que nos va a ayudar para fortalecer nuestra fe en este libro santo y poder entregarle toda nuestra voluntad a Jesús, porque la apostasía, porque el término medio dentro de la iglesia, hermanos que no son ni frío ni caliente, se debe a la falta de fe, que no se siguen las normas, no se cree realmente. Entonces, al estudiar lo que viene y cómo Dios lo muestra, nos da a nosotros el entender de que realmente Dios tiene el control de cada acto de nuestras vidas y podemos entregarle nuestro corazón, toda nuestra confianza a Él. Vimos también acerca de este poder global de Babilonia, de esta mujer ramera que estaba ahí en Apocalipsis 17, y que ahí encontramos también otro hecho que va a pasar en el tiempo del fin, y cómo los que apoyaban a la ramera, o sea, al papado, se le van a dar vuelta y la van a dejar desolada y desnuda. Ahí tenemos otro ejemplo de que en distintas partes de la Biblia encontramos los eventos finales, este estudio escatológico que se le llama en teología. Y en Apocalipsis 17, en el verso 16, dice así. Bueno, ahí está la mujer, si pasamos la diapositiva, mientras yo leo el versículo, ahí está la mujer con la bestia sentada arriba de esta bestia. Y dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, esa que estamos viendo, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces aquí nos presenta de que se van a dar vuelta los papeles, los que apoyaban a este poder inicuo, en este caso, los reinos de la tierra, los reyes de la tierra se les van a dar vuelta, así como vimos el caso de la antigüedad de Jezabel, que los mismos eunucos la arrojaron del segundo piso y se estrelló en el suelo por orden de Jehú. Y ahora encontramos en el Apocalipsis que esta mujer también va a caer, porque está tomando del antiguo para darnos mayores verdades en el Nuevo Testamento. Y ahí menciona de que se van a dar vuelta los mismos que la apoyaban, estos mercaderes de la tierra. Y eso va a pasar también exactamente lo mismo en el tiempo del fin con aquellos pastores, con aquellos predicadores, con aquellos hermanos que enseñan, como está pasando hoy en día, pero que no fueron santificados por la verdad. Ellos se van a unir y van a pedir la cabeza del pueblo de Dios. Ellos se van a unir en contra de sus antiguos hermanos. Terrible, mis hermanos, se van a dar vuelta, como está presentado aquí, que los que apoyaban a la ramera se le dieron vuelta y la atacaron. Pasemos entonces a la siguiente diapositiva. Ahí sí, vean por favor, y todos los predicadores, todos los que enseñan, considere por favor lo que dice aquí el conflicto de los siglos en la página 680, donde dice lo siguiente: los impíos se volverán contra los falsos pastores que los han engañado. Escuchen bien los predicadores. Los impíos se volverán contra los falsos pastores que los han engañado y exigirán de ellos una rendición de cuentas. Los mismos que fueron los instrumentos de Satanás para engañar a otros, ahora son objeto de la furia de aquellos que los han seguido. Terrible, mi hermano, esta cita. Y ese va en una severa amonestación contra aquellos que rebajan la norma, contra aquellos que ocultan la verdad, porque la verdad nunca ha sido popular. Y tengan en cuenta ustedes a Noé, porque Noé predicó con el poder, el pregonero de justicia, dice la Biblia, y muy poca gente lo escuchó. Se salvaron solamente 8. Y muchas veces por tener más personas en la iglesia, sentirse que están creciendo, pero se rebaja la norma. Entonces yo no quisiera, mi hermano,
como dice acá, que yo fuera uno de estos pastores que engañan a la gente, porque al fin y al cabo, los hermanitos que se pierden van a exigir, van a pedir rendición de cuenta. Y dice que van a ser aquellos de la furia, ellos van a tener furia contra aquellos que provocaron su perdición porque no le enseñaron correctamente. Esos son los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos. Se van a dar vuelta a los que antes estaban de parte de la verdad. Y ahora vamos a ir, después de estos ejemplos que hemos dado, que no alcanzamos a terminar, vamos a empezar ahora otros ejemplos. Y como recién mencioné, los tiempos del diluvio nos hablan de sucesos escatológicos. Sodoma y Gomorra tienen acontecimientos que muchas veces nos enseñan. La destrucción de Jerusalén, por ejemplo, también. Ahí tenemos tiempos, tenemos actos, porque la destrucción de Jerusalén representa la destrucción del mundo. Lo mismo que también lo que pasó con Jonás, también esos 40 años, que la gente se arrepintió, pero al final le llegó el castigo allá en Nínive. Todos esos eventos no es solamente una historia, son cumplimientos escatológicos que nos hablan del tiempo final. Así que vamos a ir analizando punto tras punto. Claro, no vamos a alcanzar a tocar todo en estos 4 días, que se nos van a hacer muy poco. Pero ustedes tienen, por ejemplo, los años sabáticos también, el descanso de la tierra, los jubileos, las 7 vueltas a Jericó. Hay tantos eventos en la Biblia que nos enseñan que, por ejemplo, Jesús avisó 7 veces en su evangelio que Jerusalén iba a ser destruida. Todo eso va en forma exacta. Mensajes grandes que Dios quiere para nuestro tiempo. Pero vamos a tocar, aunque sea un poco, lo que es el diluvio y las situaciones que nos muestran el tiempo del fin ahí. En Génesis capítulo 7, versículo 1 va a ser el texto que dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Y ahí Noé se le habla de que él fue un hombre justo. Y ahora tú tienes que saber bíblicamente, no lo que dicen los pastores famosos que predican en estadios llenos. ¿Quién, mis hermanos, es el hombre justo? Estúdialo, porque dice que por eso que el Señor escogió a Noé, y donde dice que tú eres justo delante de mí en esta generación. Y le habla a Noé, el Señor, de un periodo de tiempo que es una generación. Ya lo voy a explicar. Y en Lucas, capítulo 17, el Señor Jesús toma este evento del diluvio y en el versículo 26 dice así: como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando Jesús venga, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y aquí, en este acontecimiento del diluvio, que hemos escuchado muchos temas al respecto, pero que hay puntos que no se consideran mucho y que vamos a tratar de aclarar. Por ejemplo, que está relacionado este diluvio con las plagas de Apocalipsis. ¿Y dónde dirá usted las plagas de Apocalipsis? Bueno, ahí donde dice que el arca, que las aguas, en Génesis 7:24, dice que y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y ahí nos habla un periodo de tiempo que soportó Noé en el arca hasta antes que el arca se posara en tierra. También lo podemos ver en Génesis 8:3, que nos menciona exactamente lo mismo. En Génesis capítulo 8, versículo 3, que dice: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Ahí tenemos nuevamente ese periodo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, nos muestra que el agua empieza a decaer. Y esos 150 días que menciona ahí la palabra de Dios son en realidad 5 meses.
Y esos 5 meses, ese periodo que estuvo Noé que soportar hasta que las aguas bajaran, es el mismo periodo que aparece en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 9, pero hablando de la quinta trompeta. Noten por favor los alcances que estamos haciendo, porque en esa quinta trompeta se describe como una plaga de langosta y que causa tormento, que dura 150 días o 5 meses. Lo encontramos en Apocalipsis 9:5. Pasemos a la siguiente diapositiva porque ahí está. En la siguiente diapositiva dice, y les fue concedido, noten, en estas trompetas, claro, sí, porque son avisos de que el fin de la gracia va a terminar, se va a estremecer al mundo y que también son plagas, porque es tremendo lo que sale ahí. Bueno, leamos lo que dice Apocalipsis 9:5. Dice así, y le fue concedido que no los matasen a los hombres, sino que los atormentasen por 5 meses, o sea, el mismo periodo del diluvio, 150 días. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. En el versículo 10 ratifica exactamente lo mismo. Vean que todo es bíblico lo que estamos presentando. Dice así, y tienen colas semejantes a escorpiones y también aguijones, y en sus colas tienen poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí vemos una relación entre el diluvio y las trompetas, porque los detalles que ahí muestra, estos 5 meses, muestra los 7 días que esperó Noé antes de que lloviese, y que la puerta del arca se cerró antes, representando que el tiempo de gracia se va a cerrar antes de la segunda venida. Todo ese papel escatológico que nosotros presentamos como adventistas del séptimo día. Entonces, en los eventos tanto del diluvio, de la destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción de Nínive, la primera destrucción de Jerusalén, la segunda destrucción de Jerusalén, en cada acto, en cada evento, Dios nos está preparando nuestros corazones para la última generación. Y que realmente tenga una fe potente en el Señor Jesús. Que podamos entregarle nuestra vida a Él de corazón, que le podamos creer, en otras palabras. Y vamos a ver otro detalle de este diluvio que nos habla de los eventos finales. Y se encuentra en Génesis capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Qué dice ahí? Dice en el versículo 3, y las aguas, hablando de este diluvio, decrecían gradualmente de sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Eso es lo que vimos recién. Pasemos a la siguiente diapositiva. En el versículo 4 sigue diciendo, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Si hay algún hermano estudioso por acá, podrá pensar en ese tiempo que habla la Biblia, que reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes. Eso, mis hermanos, se está refiriendo que el arca reposó en la fiesta de los tabernáculos, en estas fiestas solemnes de Jehová, que es más que fiestas, son el reloj profético de Dios. Esta fiesta de los tabernáculos se celebra desde el mes séptimo, como dice ahí, pero desde el día 15 al día 22. Ahí está ese periodo que Dios dejó de esta fiesta solemne. Y dice que el arca reposó a los 17 días, o sea, estaba en la fiesta de los tabernáculos. Y que marca la fiesta de los tabernáculos es la última fiesta. Bueno, para los que no se acuerdan, los que no dominan el tema, vamos a explicar un poquito esto de los tabernáculos, que se refiere porque el pueblo de Israel, cuando sale libre de Egipto por el poder de Dios a través de Moisés, entonces ellos salen al desierto y habitan en el tabernáculo, quedan libres por fin. Por eso que es la última fiesta que representa, escuche bien, la segunda venida de Jesús, porque es la última. Y lo digo sin temor, porque hasta el pastor Ball menciona lo mismo.
Jesús va a venir en una fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué decía la cita anterior? Que si los pastores le ocultan, lo engañan a las personas, los mismos hermanos que me están escuchando me van a caer encima algún día. Entonces, tengo que decirles la verdad, pero se la estoy dando con el espíritu de profecía, con la Biblia, y miren ahora, consideren los estudiosos que están escuchando, los estudiosos de la palabra del Señor, consideren esta cita que está en el libro Conflicto de los Siglos, en la página 451, hablando de las fiestas solemnes de Jehová. Escuche bien y medítela, por favor. Dice: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Tremenda cita. El ritual simbólico se refiere a la Pascua, a los panes sin levadura, a la fiesta solemne del Señor. A eso se está refiriendo. A las primicias, Pentecostés, trompeta, día de la expiación, y la última de las 7 fiestas, a los tabernáculos. Y aquí dice la mensaje del Señor, no lo digo yo. Dice así: asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Si usted, mi hermano, cree en la palabra de Dios, si usted cree en Elena G. de White, ¿no es cierto?, que lo que está mencionando de ella es tremendo. Pasemos a la siguiente, para que le quede más claro el tema de las fiestas. A ver si me faltó una, donde habla de las fiestas que están en orden ahí, la anterior a esa. Esa misma, gracias. Ahí lo tenemos. Esto que está estructurado sale en el libro de Levíticos, capítulo 23 y en número 28. No tengo tiempo para explicar todo eso, porque yo tengo una serie de 8 temas de 10 horas analizando cada fiesta. Pero dice la cita que recién mencionamos: si usted le cree a Elena G. de White, que es enviada de Dios, todo adventista debía creer entonces, si realmente es adventista, porque ella tiene mucho que ver con la fundación de esta iglesia bendita, la verdadera iglesia bendita del séptimo día. Por eso que yo le creo al espíritu de profecía. Entonces, ¿cuáles son las fiestas que tienen que ver con el segundo advenimiento? La número 4 que aparece ahí, el Pentecostés, porque ese derramamiento del Espíritu Santo se va a volver a producir. La 5, la fiesta de las trompetas. La 6, el día de la expiación. Y la número 7, los tabernáculos. Esas son las últimas 4 fiestas, son las que se refiere ella, que tienen que ver con el segundo advenimiento. Tremendo lo que es este asunto de la fiesta. Y que también este tabernáculo nos presenta ahí en el libro de Zacarías. Como también ahí encontramos eventos finales, encontramos situaciones escatológicas, porque en Zacarías 14 nos habla de la fiesta de los tabernáculos cuando descienda. Escuche bien, la nueva Jerusalén, cuando descienda como una esposa ataviada para su marido. Él dice que Jesús va a descender, va a poner un pie en el monte de los olivos. El monte con el poder de Dios se va a partir y va a descender la santa ciudad. Y en Zacarías 14 dice que lo va a hacer en la fiesta de los tabernáculos. O sea, van a pasar exactamente 1000 años para que se produzca esta tercera venida. Entonces, este hecho de que el arca haya descendido en el mes séptimo, en el día 17, en la fiesta de los tabernáculos, está mostrando el fin de la travesía. La familia humana se salvó. El Señor hizo cuenta con el mundo. Y entonces está representando también esa segunda venida. Por eso que el Señor Jesús decía: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Mis hermanos, con todas las características, con todos los detalles, solamente que muchas veces no se estudian, no se enseñan. ¿Y qué tiempo duró la predicación de Noé antes de que llegase el diluvio? ¿Cuánto tiempo predicó Noé?
Increíblemente, fue de 120 años. Escuche bien, porque esta fecha, estos datos son muy importantes. Y pasemos a la siguiente diapositiva entonces, en la cita que aparece en Exaltada Jesús de diciembre 23. Dice así, ponga atención en este estudio escatológico que estamos realizando y que estamos ampliando por toda la Biblia y pasando por el Espíritu de Profecía. No estamos diciendo nada que no esté respaldado por un escrito está, mi hermano. Y miren lo que dice ahí. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Ponga atención en esos datos. Durante este tiempo, mientras estaba construyendo el arca, las voces de Noé y Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica. Y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación. Entonces aquí la palabra de Dios, a través del Espíritu de Profecía, nos presenta de que se dio un tiempo de predicación de 120 años. Y vamos a ver, con el tema de las generaciones, que esos 120 años en realidad son 3 generaciones, porque una generación profética, si queremos llamarle así, porque también hay otro tipo de generación en la Biblia, pero de la cual estamos mencionando, cada generación, escuche bien, dura 40 años. Y vamos a verlo a través de la Escritura, para que no me crean a mí, sino que le crean al Señor. Y, por ejemplo, vamos a ver Números 32 y verso 13. Vamos a dar un par de textos para ratificar lo que estamos mencionando. Entonces, Números 32 y versículo 13, dice así: el enojo del Señor se encendió en Israel y lo hizo andar errantes por el desierto 40 años, hasta que se acabó aquella generación que había hecho mal al Eterno. Ahí está hablando de que se acabó la generación cuando ellos no entraron a Canaán y tuvieron que vagar 40 años en el desierto. Otro texto, la que queda más clara, la cita que se queda más clara, es la que dijo el Señor Jesús, la que usamos el primer día. Sale en Mateo 24:34. Yo estoy usando la versión Reina Valera del 60. Entonces dice ahí Mateo 24:34, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando el Señor Jesús dijo esto, estaba muy próximo ya a la crucifixión, estaba muy próximo ya a morir. Entonces dice que no va a pasar esta generación hasta que todo esto acontezca, hablando de la destrucción de Jerusalén, hablando de los sucesos finales, los acontecimientos, las señales de Mateo 24, cuando él empieza a explicar todo eso. ¿Y cuándo se cumplió? En el año 70 de nuestra era. O sea, del año 31 hasta el año 70 hay exactamente 40 años. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ahí lo tenemos. Cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, en el año 70 se cumplieron esos 40 años y vino la destrucción, todas las señales que Jerusalén iba a ser destruida, mirad que vuestra huida no sea en invierno, todo eso se cumplió ahí en un periodo de 40 años. Ahora noten por favor, porque vamos a pasar a otra cosa. Con esta base que hemos entendido de las generaciones, vamos a seguir entrando en la escatología, en los sucesos finales, pero en los mandamientos de Dios. ¡Qué bárbaro! Vean por favor, vamos a uno de los 10 mandamientos que está en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 5, porque la palabra de Dios, mis hermanos, es tan rica, es tan amplia, que encontramos tesoros donde menos lo esperamos. Y entonces, en Éxodo 25, dice así: no te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen.
Y ahí menciona la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, dice mi versión, Reina Valera. Y ahí aparece las generaciones. Ahora noten, en el caso del diluvio fueron 3 generaciones. O sea, 3 por 40 fueron 120 años. Lo mismo que tenemos, y vino el castigo, se les dio ese tiempo de gracia, y Dios los visitó y castigó a los antediluvianos. También lo encontramos este periodo de 120 años en la vida de Moisés. Ya él muere en la frontera a Canaán, y los 120 años de la vida de Moisés era el periodo de gracia o de perdón para los cananeos para que se arrepintiesen, porque muere Moisés y entonces Josué y hace las guerras ahí a los cananeos, ya se le había al amorreo, a todas esas personas que vivían ahí. ¿Dónde dice que Moisés tenía 120 años? Deuteronomio 34 y versículo 7. Ahí en Deuteronomio 34, 7 dice, y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces en este versículo estamos ratificando que por algo el siervo de Dios, Moisés, el Señor le prolongó la vida hasta los 120 años. No es una casualidad eso, porque el Señor estaba otorgando a los cananeos 3 generaciones. Por eso decía la versión de la Reina Valera que acaba de leer, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque el Eterno tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y ahí entonces se cumplió, en el diluvio, se cumplió con los cananeos, y miren ahora, noten ustedes cómo estamos viendo distintas partes de la Biblia y que en realidad son profecías, son acontecimientos que también van a tener que ver nuestros días, que ya vamos a llegar a eso. Pero voy a poner otro ejemplo de estos 120 años para que ustedes puedan darse cuenta de las profundidades, de la sabiduría divina que el Señor puso en esta santa palabra y que vamos a estudiar por toda la eternidad, y vamos a sacar cosas nuevas y cosas viejas, porque nunca se acaba la sabiduría que hay en este santo libro. Y voy a poner el ejemplo de estos 120 años ahora en los 3 primeros reyes de Israel. ¿Cuáles fueron los 3 primeros reyes de Israel? Tenemos nosotros a Saúl, tenemos a David y a Salomón. Esas 3 personas, esos 3 reyes, vamos a estudiarlo porque después de Salomón viene el castigo a la nación, se parte el reino, se van 10 tribus para un lado y el resto de las tribus se separa como manera de castigo. Y vamos a estudiar los tiempos en el cual se produjo ese castigo. Increíblemente vamos a ver que se produjo en un tiempo de oportunidad de 120 años, como la predicación de Noé o como en la vida de Moisés. Y vamos a ver entonces 1 Reyes 11:11, esta profecía que se hizo en contra del rey Salomón, que fue el último de estos 3 reyes que vamos a estudiar. Y dice ahí entonces, en 1 Reyes 11:11, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti esto, y no ha guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Y ahí está la sentencia de Dios ante la apostasía que había manifestado Salomón, y que al final se cumplió con Jeroboam y se partió el reino como castigo por no guardar los mandamientos y por no guardar los estatutos. Vean por favor, porque el adventista no tiene idea lo que son los estatutos. Siempre se habla de los 10 mandamientos, todas esas cosas hay que profundizarlas, que no se menciona en nuestro medio, pero tiene que llegar el momento en que el pueblo sepa estas verdades. Y entonces vamos a ver
este periodo que pasó 120 años con Saúl, con David y con Salomón, y vino el castigo con el reino y se produce esta separación que leímos recién. ¿Y cuánto tiempo gobernó el rey Saúl? Él reinó 40 años. Vean por favor, ¿dónde dice eso? En el libro de Hechos, en el capítulo 13 y verso 21. Ahí vamos a encontrar en la Sagrada Escritura cuánto reinó Saúl. Dice, entonces demandaron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que gobernó durante 40 años. Note ustedes que los periodos son exactos que nos presenta la Biblia. Ahí tenemos el caso del primero de estos reyes, el primer rey de Israel, que gobernó 40 años. Después, la Biblia nos presenta que vino David. Vamos a ver cuántos años gobernó David. En 2 Samuel, capítulo 5 y versículo 4. Ahí sale. Ustedes lo pueden ir chequeando en sus Biblias para ver si acaso lo que estamos mencionando es así o no es así, pero esto queda grabado, lo pueden chequear también. Entonces, en 2 Samuel 5:4 dice así: era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Noten por favor, el mismo periodo de Saúl, ahora con David, que reina 40, más Saúl 40, tenemos un periodo de 80 años. Y habíamos dicho que Dios actúa y tiene misericordia hasta la tercera y hasta la cuarta generación. O sea, las 3 generaciones son 120 años y 4 generaciones son 160 años. Pero aquí ya llevamos 80. Ahora, ¿cuánto tiempo habrá reinado el tercer rey? O sea, el rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 42 lo encontramos. Vaya anotando, por favor, porque esto es muy difícil que se lo enseñen en otra parte. Primera de Reyes 11:42 nos muestra cuánto gobernó el rey Salomón. Y dice, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Ahí tenemos la ratificación de la Biblia, mis hermanos. Mostramos a través de la Biblia que Saúl gobernó 40 años, David gobernó 40 años y Salomón gobernó 40 años, 120 años, y le vino el castigo, la maldición sobre el pueblo, y se partió el reino. Porque se cumplió lo que salía ahí en los 10 mandamientos, que el Señor va a tener misericordia hasta la tercera y cuarta generación. O sea, hasta 120 años o hasta 160 años decía. Ahora, considere este dato, por favor, porque el dato ya, un dato para nuestro tiempo. En el año 2004, escuche bien, el 26 de diciembre se produjo el gran tsunami que mató a más de 200.000 personas. Escuche lo que le estoy diciendo. El 26 de diciembre del año 2004. ¿Por qué estoy mencionando este acontecimiento mundial? Porque el 26 de diciembre del año 1844, cuando este pueblo surge en la profecía, este pueblo adventista del séptimo día, el Señor le dio a Elena de G. de White la primera visión el 26 de diciembre del año 1844. Si usted saca las cuentas, hasta de 1844 hasta el año 2004 que se produjo este tsunami que afectó a más de 10 países, se estaban cumpliendo 4 generaciones, o sea, 160 años. ¡Qué bárbaro, mi hermano! Medítelo, analícelo, porque 1844 es un año muy importante. Y de ahí se cuenta, podemos contar estas 4 generaciones, 160 años. O sea, estamos viviendo la 5ª generación. ¡Qué bárbaro! Porque el Señor Jesús dijo, si
En Tiro y en Sidón, si hubiera tenido la luz que se dio a Israel, ellos no hubieran perecido. Miren, a los antediluvianos se le dio 3 generaciones, pero solo se nos han dado 4 y ahora vamos en la 5ª. Mayor condenación vamos a tener si no nos arrepentimos de nuestra vida, de ofender a Dios, de pecar, de pasar a llevar su ley, su santa palabra. Considere los tiempos finales que estamos viviendo. Estamos teniendo un tiempo de gracia. Pasemos la diapositiva, por favor. Estamos viviendo un tiempo extra. Y ahí está la noticia, usted lo puede chequear. El tsunami del año 2004, el más devastador de la historia, 200.000 personas. Sigamos, por favor. Y ahí murieron miles y miles de personas que no se han repetido hasta el día de hoy. Siga, por favor. Ahí está ese terrible 26 de diciembre del año 2004, pero el 26 de diciembre del año 1844 se inician las visiones al pueblo de Dios con el linaje de Juan. Ahora vamos a seguir con este libro de Génesis donde nos habla del diluvio, pero ahora, noten por favor, vamos a tener otra simbología, pero aparte de estos 3 reyes, de los cuales estamos hablando de Saúl, de David y de Salomón, que de estos 3 reyes se perdió uno. El rey Saúl se perdió. O sea, en otras palabras, mis hermanos, se perdió la 3ª parte. ¿Dónde ha escuchado usted que el dragón arrastró a la 3ª parte? Noten, porque está hablando de una cosa cósmica. Está hablando de un evento mucho mayor en estos reyes. Pero ahora, volviendo al diluvio, vamos a ver los hijos de Noé. Porque los hijos de Noé también se perdió la 3ª parte. En Génesis capítulo 9 y versículo 19 nos habla de quién eran los hijos de Noé. Estos 3 son los hijos de Noé, dice la Escritura, y de ellos fue llena toda la tierra. Es muy importante, mi versión dice, estos son los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y de ella fue llena toda la tierra. O sea, cuando sale Noé del arca y ya el agua baja, ellos pueden entonces vivir, de los 3 hijos salió toda la familia humana. Por eso que de Sem vienen los semitas que se le conoce. Cam vienen los cananeos. Pero sucedió algo en la vida de Noé, cuando él ya sale del arca, y donde Noé maldice a uno de sus hijos, a Cam. En Génesis 9:20 vamos a leer esta historia. Dice así: y comenzó Noé a labrar la tierra, y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su borrachera, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo serás a sus hermanos. Esta historia muy conocida, que Noé se quedó embriagado ahí desnudo en el campo, y lo vio su hijo Cam y le echó la maldición. Y fue porque simplemente vio la desnudez de su padre. Esto es así, mis hermanos, no tiene otra interpretación, porque yo he escuchado predicadores del sábado por la mañana que dicen que Cam violó a Noé. Nada que ver. Eso no está refiriéndose a eso. Se está refiriendo a que uno no puede ver la desnudez de su papá o de su mamá. De eso está hablando. Nada más que de eso. Y entonces dice que Sem y Jafet
vueltos los rostros hacia otra parte, entonces ellos cubrieron a Noé. Y entonces es maldecido Cam. ¿Dónde sale eso de que no hay que ver la desnudez del padre o de la madre? Es una ley. Era un estatuto del Señor que se le dio posteriormente a Moisés, porque esto fue mucho antes que Moisés. Usted puede buscarlo en Levíticos 18, versículo 7. A ver si lo ponemos ahí. Noten por favor que está todo con la Biblia. Y Noé, entonces, en Levítico 18, 7, dice así, lo que escribió Moisés: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Mi versión dice así: la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Entonces, por eso que Noé maldijo a Cam, solamente por mirarlo. Y es terrible esto porque hay hermanos adventistas que yo conozco y que me han contado los casos, que ellos se bañan en la ducha con su hijo de 10, 12 años, estando los dos desnudos. Cuando la Biblia dice que no tiene que ver la desnudez del padre o la desnudez de la madre. ¿Se dan cuenta los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos? ¿Se dan cuenta lo que la palabra de Dios dice que debemos respetar? Y por ese simple hecho de mirar, fue maldito Canaán, fue maldito Can, y de ahí vinieron los cananeos que siempre le han hecho la guerra al pueblo de Dios. O sea, de los 3 hijos podríamos decir que se perdió uno, la tercera parte. Lo mismo que los 3 reyes de Israel con Saúl, David y Salomón, se perdió Saúl la tercera parte. Porque aquí en estas vivencias, en esta historia de estos hombres que fueron hombres reales, situaciones reales, Dios nos está entregando cumplimientos escatológicos. Porque ahora lo vamos a ver en Apocalipsis, donde dice que se arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo, representándose la rebelión que hubo en el cielo, mis hermanos. Hasta la palabra es contradictoria, que haya guerra en el cielo. Pero ¿cómo? Si es cielo. Pero así fue. En el capítulo 14, en el verso 4, dice así para que corroboremos este estudio que estamos desarrollando aquí en la Iglesia Adventista. Fidelidad. Que bien que le hagan honor a esa palabra a los hermanos de esa iglesia, que sean fieles al Señor, fieles a su santa palabra, porque van a seguir al Cordero por donde quiera el Cordero le guíe. Y entonces dice ahí en Apocalipsis 12:4, su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Gracias, ahí está corregido el versículo. Entonces dice, hablando del dragón, que pasemos a la diapositiva, dice que el dragón arrastraba entonces con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo, que en este contexto esas estrellas están representando a los ángeles que cayeron. Están representados ahí, los que fueron arrastrados por la rebelión de Satanás en el cielo. O sea, se perdió la tercera parte. Y que está representado por Saúl, que se pierde de los 3 reyes, está representado por Can, que se pierde de los 3 hijos, porque miren lo que le va a pasar a esta tercera parte, tremendo, mis hermanos. Apocalipsis 8:12, el castigo va a caer sobre esta tercera parte que se rebeló y que está representada en estos ejemplos que hemos visto, hablando de la cuarta trompeta. Vean, por favor. Dice así, Apocalipsis 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida, escuche bien, la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, de modo que la tercera parte de ellos se oscureció y quedaron sin luz durante la tercera parte del día y de la noche. Tremendo, porque en este castigo de la tercera parte está castigando Dios esta tercera parte que se rebeló.
esta tercera parte que inició esta rebelión junto con Satanás y que finalmente va a ser castigada, va a ser destruida. Y para llenar eso que era perfecto, ese cielo maravilloso que estaba en equilibrio y que se perdió esta tercera parte, que son los actuales demonios, va a ser llenado con los redimidos, con los salvos, con tu vida, con la oportunidad que nos da Jesús de volver a ese equilibrio en el cielo, y esa tercera parte que salió, va a entrar una tercera parte con los santos que han tenido la fe de Jesús. Gloria al Señor por ello. Y Dios te llama a ti, mi hermano, me llama a mí, para que seamos parte de ese pueblo final. Nos queda mucho todavía, pero ya la hora ha avanzado. Entonces quizás tú ahora entiendes un poquito más lo que quiso decir el Señor Jesús cuando dijo, como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Gloria al Señor. Están todas las características, todos los detalles en la Escritura para este gran acontecimiento que es el inevitable triunfo final del regreso de nuestro Señor Jesús en gloria y majestad. Y Dios te llama para ser su pueblo, mi hermano. Gloria a Dios. Yo estoy muy agradecido del Señor, agradecido de la Iglesia Adventista Fidelidad por esta oportunidad. Y me despido de ellos y de todos los hermanos que van a escuchar esta transmisión, deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Muy bien, muchas gracias, pastor, por tremendo mensaje de esta hora. Agradecemos al pastor, hermano. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga a Bien, todos. pastor, gracias por ese lindo mensaje, tremendas enseñanzas. Vamos a despedirnos con una oración. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Anunciad el mensaje de los tres ángeles, he aquí, yo vengo pronto. Por tanto, también vosotros estad preparados. Entonces apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo, los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Cuando la bendición es pronunciada se oye un inmenso grito de victoria. Su gloria cubre los cielos, y la tierra se llena de su alabanza. Damos gracias a Dios por el mensaje recibido que nos ayuda a nuestro beneficio espiritual. Continuaremos ahora con más escrituras para aquellos que deseen seguir en una comunión con el Señor. Y la palabra que traemos hoy dice así: de las oscilaciones de la tierra, la llamarada de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos, dirige una mirada a las tumbas de los justos y levanta luego las manos al cielo, exclama: despertaos, despertaos, despertaos los que dormís en el polvo y levantaos. Por toda la superficie de la tierra, los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y los justos vivos unen sus voces a las de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas,
de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisionomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba, reintegrados en su derecho al árbol de la vida, en él desde tanto tiempo perdido Edén. Los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Las últimas señales de la maldición del pecado serán quitadas y los fieles discípulos de Cristo aparecerán en la hermosura de Jehová nuestro Dios, reflejando en espíritu, cuerpo y alma la imagen perfecta de su Señor. Oh, maravillosa redención, tan descrita y tan esperada, contemplada con anticipación febril, pero jamás enteramente comprendida. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojo. A la voz de Dios fueron glorificados. Ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a Cristo su Señor en los aires. Los ángeles juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo al otro. Santos ángeles llevan niños a los brazos de sus madres, amigos a quienes la muerte tenía separados desde largo tiempo, se reúnen para no separarse más y con los cantos de alegría suben juntos a la ciudad de Dios. En cada lado del carro nebuloso hay alas y debajo de ellas ruedas vivientes. Y mientras el carro asciende, las ruedas gritan santo, y las alas al moverse gritan santo, y el cortejo de los ángeles exclama: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Y los redimidos exclaman: aleluya, mientras el carro se adelanta hacia la nueva Jerusalén. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a sus discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Las huestes resplandecientes son dispuestas en forma de un cuadro hueco en derredor de su rey, cuya majestuosa estatura sobrepasa en mucho a la de los santos y de los ángeles, y cuyo rostro irradia amor benigno sobre ellos. De un cabo a otro de la innumerable hueste de los redimidos, toda mirada está fija en él, todo ojo contempla la gloria de aquel cuyo aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca a su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo y la inspiración, santidad de Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego que los ángeles que mandan dan la nota, todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanza de agradecimiento al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio
para siempre jamás. Gloria al Señor. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente las puertas de perla y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz más armoniosa que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres y que dice: vuestro conflicto ha terminado. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. A aquellos a quienes rescató con su sangre, Cristo los presenta al Padre delante de su gloria irreprensibles con grande alegría, diciendo: heme aquí a mí y a los hijos que me diste, a los que me diste yo los guardé. Oh maravillas del amor redentor, qué dicha aquella cuando el Padre eterno, al ver a los redimidos, verá su imagen, ya desterrada la discordia del pecado y sus manchas quitadas, y a lo humano una vez más en armonía con lo divino. Con amor inexpresable, Jesús admite a sus fieles en el gozo de su Señor. El Salvador se regocija al ver en el reino de gloria las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos a aquellas a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. Al reunirse en torno del gran trono blanco, indecible alegría llenará sus corazones cuando noten a aquellos a quienes han conquistado para Cristo y vean que uno ganó a otros y estos otros más para ser todos llevados al puerto de descanso, donde depositarán sus coronas a los pies de Jesús y le alabarán durante los siglos sin fin de la eternidad. Cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza, al ser que Él creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando: digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, cada víctima ofrecida en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada mancha en la pureza del hombre, le volvían a recordar su pecado. Terrible fue la agonía del remordimiento cuando notó que aumentaba la iniquidad y que en contestación a sus advertencias se le tachaba de ser el mismo causa del pecado. Con paciencia y humildad soportó por cerca de 1000 años el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Transportado de dicha, contempla los árboles que hicieron una vez su delicia.
los mismos árboles cuyos frutos recogiera en los días de su inocencia y dicha. Ve las vides que sus propias manos cultivaron, las mismas flores que se gozaba en cuidar en otro tiempo. Su espíritu abarca toda la escena, comprende que este es, en verdad, el Edén restaurado, y que es mucho más hermoso ahora que cuando él fue expulsado. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota una multitud de los redimidos de su familia que se encuentra en el paraíso de Dios. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y, cayendo sobre su pecho, abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. La familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Presencia en esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús, una vez resucitado, ascendió al cielo después de haber abierto el sepulcro para todos aquellos que creyesen en su nombre. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de la redención y unen sus voces al cántico de alabanza. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Con el Cordero en el monte Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender, sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. Ninguno si los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. Una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que han venido de gran tribulación. Han pasado por el tiempo de angustia, cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios. Pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. En sus bocas no ha sido hallado engaño. Están sin mácula delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor. Y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed, pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni otro ningún calor,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. En todo tiempo, los elegidos del Señor fueron educados y disciplinados en la escuela de la prueba. Anduvieron en los senderos angostos de la tierra, fueron purificados en el horno de la aflicción. Por causa de Jesús sufrieron oposición, odio y calumnias. Le siguieron a través de luchas dolorosas, se negaron a sí mismos y experimentaron amargos desengaños. Por su propia dolorosa experiencia, conocieron los males del pecado, su poder, la culpabilidad que entraña y su maldición, y lo miran con horror. Al darse cuenta de la magnitud del sacrificio hecho para curarlo, se sienten humillados ante sí mismos y sus corazones se llenan de una gratitud y alabanza que no pueden apreciar los que nunca cayeron. Aman mucho porque se les ha perdonado mucho. Habiendo participado de los sufrimientos de Cristo, están en condición de participar de su gloria. Los herederos de Dios han venido de buhardillas, chozas, cárceles, cadalsos, montañas, desiertos, cuevas de la tierra y de las cavernas del mar. En la tierra fueron pobres, angustiados, maltratados. Millones bajaron a la tumba cargados de infamia, porque se negaron terminantemente a ceder a las pretensiones engañosas de Satanás. Los tribunales humanos los sentenciaron como a los más viles criminales, pero ahora Dios es el juez. Ahora los fallos de la tierra son invertidos. Quitará la afrenta de su pueblo y los llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Él ha dispuesto darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ya no seguirán siendo débiles, afligidos, dispersos y oprimidos. De aquí en adelante estarán siempre con el Señor. Están ante el trono más ricamente vestidos que jamás lo fueron los personajes más honrados de la tierra. Están coronados con diademas más gloriosas que las que jamás ciñeron los monarcas de la tierra. Pasaron para siempre los días de sufrimiento y llanto. El Rey de Gloria ha secado las lágrimas de todos los semblantes. Toda causa de pesar ha sido alejada. Mientras agitan las palmas, dejan oír un canto de alabanza, claro, dulce y armonioso. Cada voz se une a la melodía hasta que entre las bóvedas del cielo repercute el clamor: salvación a nuestro Dios, que está sentado sobre el trono, y al Cordero. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Aleluya. En esta vida podemos apenas empezar a comprender el tema maravilloso de la redención. Con nuestra inteligencia limitada podemos considerar con todo fervor la ignominia y la gloria, la vida y la muerte, la justicia y la misericordia que se tocan en la cruz. Pero ni con la mayor tensión de nuestras facultades mentales llegamos a comprender todo su significado. La largura y anchura, la profundidad y la altura del amor redentor se comprenden tan solo confusamente. El plan de la redención no se entenderá por completo, ni siquiera cuando los rescatados vean cómo serán vistos ellos mismos y conozcan cómo serán conocidos. Pero a través de las edades sin fin, nuevas verdades se desplegarán continuamente ante la mente admirada y deleitada.
Aunque las aflicciones, las penas y las tentaciones terrenales hayan concluido, y aunque la causa de ellas hayan sido suprimidas, el pueblo de Dios tendrá siempre un conocimiento claro e inteligente de lo que costó su salvación. La cruz de Cristo será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que aquel cuyo poder creó los mundos innumerables y los sostiene a través de la inmensidad del espacio, el amado de Dios, la majestad del cielo, aquel a quien los querubines y los serafines resplandecientes se deleitan en adorar, que se humilló para elevar al hombre caído, que llevó la culpa y el oprobio del pecado y sintió el ocultamiento del rostro de su Padre, hasta que la maldición de un mundo perdido quebrantó su corazón y le arrancó la vida en la cruz del Calvario. El hecho de que el hacedor de todos los mundos, el árbitro de todos los destinos, dejase su gloria y se humillase por amor al hombre, despertará eternamente la admiración y adoración del universo. Cuando las naciones de los salvos miren a su Redentor y vean la gloria eterna del Padre brillar en su rostro, cuando contemplen su rostro, que es de la eternidad hasta la eternidad, y sepan que su reino no tendrá fin, entonces prorrumpirán en un cántico de júbilo. Digno, digno el Cordero que fue inmolado y nos ha redimido para Dios con su propia preciosísima sangre. El misterio de la cruz explica todos los demás misterios. A la luz que irradia del Calvario, los atributos de Dios que nos llenaban de temor respetuoso nos resultan hermosos y atractivos. Se ve que la misericordia, la compasión y el amor paternal se unen a la santidad, la justicia y el poder. Al mismo tiempo que contemplamos la majestad de su trono, tan grande y elevado, vemos su carácter en sus manifestaciones misericordiosas y comprendemos como nunca antes el significado del apelativo conmovedor Padre nuestro. Se echará de ver que aquel cuya sabiduría es infinita no hubiera podido idear otro plan para salvarnos que el del sacrificio de su Hijo. La compensación de este sacrificio es la dicha de poblar la tierra con seres rescatados, santos, felices e inmortales. El resultado de la lucha del Salvador contra las potestades de las tinieblas es la dicha de los redimidos, la cual contribuirá a la gloria de Dios por toda la eternidad. Y tal es el valor del alma que el Padre está satisfecho con el precio pagado. Y Cristo mismo, al considerar los resultados de su gran sacrificio, no lo está menos.